hace. Efectivamente, el principal nutriente para una planta es carbono, cerca del 68% de la constitución de un cultivo, de una planta, está hecho por carbono. Recuerden que nosotros somos unidades carbonadas, también los seres biológicos. Entonces también 68% es carbono. Por lo tanto, yo hago un aporte adicional de carbono. Se habla que las plantas son capaces de intercambiar esos gases, ¿no? Sí, pero eso es en teoría. Si ustedes se meten en un invernadero, no es así. Hay que inyectarle el CO2. ¿Sí? Se produce un déficit. Por lo tanto, hay que hacerlo. Entonces también podemos aportar esta fuente de carbono a través del suelo. Y las raíces lo asimilan. Es decir, es una fuente adicional de carbono. Tiene una ventaja. Cuando una planta, un cultivo, tiene el carbono que necesita, se genera un superávit energético. ¿Saben ustedes qué es lo que hacemos nosotros como técnicos, realmente como técnicos agrícolas? Lo que hacemos es regular el nivel de energía en las plantas. Eso es lo que hacemos realmente. ¿Sí? Al final de todo se reduce en eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como técnicos lo que hacemos, y el mismo productor, es regular los niveles de energía en una planta. ¿Por qué? Si los niveles energéticos se encuentran en un nivel adecuado, hay producción. Si los niveles energéticos no se encuentran en ese nivel adecuado, pues hay pérdida. ¿Sí? Voy a poner varios ejemplos. Si una planta necesita agua, pues tengo que proporcionárselo. El régimen hídrico es muy importante. Si yo no le aporto el agua, pues voy a generar un estrés hídrico. Y ese estrés hídrico significa que va a haber una disminución en el nivel de energía de la planta. Si una planta está siendo parasitada por insectos, lo mismo, está compitiendo por los niveles energéticos de la planta. Yo aplico un insecticida y otra vez controlo los niveles energéticos. Lo mismo un fertilizante, lo mismo un fungicida, lo mismo la radiación solar. Al final de cuentas, todo cae en manejo adecuado de la energía. Entonces, cuando yo suministro microcarbonos, hago que esa energía se vuelva más eficiente. En lugar de que la planta tenga que invertir energía para sus procesos metabólicos, entonces va a haber una reserva adicional. Por lo tanto, va a haber una acumulación de nutrientes y una acumulación de energía dentro del sistema metabólico de la planta. Esto tiene como consecuencias una mejor productividad, una disminución de la senescencia de los cultivos, una mayor prolongación de cortes, pero también la curva de producción se mantiene mucho más estable. Y algo muy importante, la vida de anaquel se incrementa. Aspectos económicos que hoy en día se le exigen tanto a productores como comercializadores. Entonces, esta tecnología nos permite incrementar los niveles energéticos y por lo tanto un incremento en la productividad. ¿Algún comentario? Muy bien. Es un ejemplo de lo que es un ácido húmico. Miren, es una estructura muy compleja, sumamente compleja, ¿sí? Entonces, a nivel celular no puede ser aprovechado porque es muy grande. El siguiente aspecto es la refinación y se convierte en ácido fúlvico más chiquita, pero solo cumple algunas funciones en el suelo, no a nivel nutricional. Y luego es necesario, a través de un proceso especializado y único que Biomagnetics tiene a nivel mundial, se convierten en anillos de benceno, que son las estructuras más simples, carbonadas, que pueden servir de transportador no solamente para un fertilizante, sino también para nutrientes orgánicos y también para un fungicida y también para un insecticida. También cumple esa función, hace más eficientes los procesos agronómicos. Este es un aspecto de un portafolio de productos, es decir, toda la tecnología está especializada. Si nos vamos a la nutrición, tenemos boro, es una fuente de boro, manganeso es una fuente de manganeso, 44 es una fuente de azufre y magnesio, superito es una fuente de nitrógeno, pero también viene algo muy importante, que es el aspecto de manejo fenológico. Es decir, no podemos separar nutrición de fenología. ¿Por qué? Porque la fenología es la que dictamina cómo se van a utilizar los nutrientes en cada etapa de desarrollo del cultivo, ¿sí? Si los nutrientes son los músicos, ¿sí?, los productos para manejo fenológico son los directores de la orquesta. Es decir, yo con los mismos instrumentos puedo tocar un vals, puedo tocar una pieza de banda, ¿sí?, una pieza de música ranchera, con los mismos instrumentos. La diferencia va a ser el director y la partitura. Entonces necesitamos los músicos, están acá, pero necesitamos los directores de orquesta, es decir, cómo dirigir toda esa carga de nutrientes. En la medida que yo maneje la fenología del cultivo, en esa medida también voy a incrementar mis niveles de producción.
y en esa misma medida también voy a controlar los problemas de enfermedades. En esa misma medida también voy a regular la asimilación de agua y también el control de insectos. Entonces, breakout, lo que hace el breakout es un crecimiento diametral, incrementa la floración, pero bien amarre de frutos. Lo que hace Gillmax es que en la última etapa de corte, dentro de las partes verdes, por decir algo bueno, en papas o en tomates en el último corte, o en ajos, ¿sí? Que es una zona productora de ajos, y en cebollas yo remuevo todos los nutrientes que se cuentan en las partes aéreas y los canalizo directamente hacia las partes comerciales del cultivo, es decir, hacia las partes cosechables. Estoy aprovechando todavía más la inversión, y lo que hace Víctor es un crecimiento vertical, pero también incrementa tallas de frutos, incrementa grado Brix, incrementa sólidos directamente en la planta. También Víctor viene mucho a manejar los procesos de estrés dentro de la planta. Recuérdense que la energía es estrés. Cuando hay pérdida de energía es porque existe estrés, y en la medida que yo maneje ese estrés, en esa medida voy a ahorrarle energía a la planta. Cuando está nublado, la planta no genera fotosíntesis, por lo tanto no está generando energía. Entonces yo tengo que suministrarle una fuente adicional de energía para que siga con su proceso metabólico, y esto lo podemos hacer a través del Víctor. Vienen algunos de insectos, o ayudar directamente en control de insectos y microEF. Es una especialidad que está destinada a incrementar la resistencia adquirida en el cultivo. Es decir, tenemos dos tipos de resistencia, la inducida, ¿sí? También, pero la inducida y la adquirida. En este caso es la resistencia inducida, y en caso de la adquirida es la que genéticamente ya tiene el cultivo. Pero en este caso podemos incrementar los niveles de resistencia en ataque de enfermedades a través de activar el proceso de fitoalexinas, que son terpenos, flavonoides, bioflavonoides y una serie de compuestos que los cultivos utilizan para defenderse del ataque de enfermedades. Y por último, y algo muy importante, es el manejo de suelos. Bienestar está enfocado para el control de sales, y también Soymax para el control de problemas de compactación y otras funciones, y LACE para la actividad de hongos benéficos, y SAR precisamente para la actividad de bacterias benéficas. En forma general, el Fosmax es un 52% de concentración de ingrediente activo de fósforo. El caso Super K es un 40% de concentración de ingrediente activo de potasio, y el Super Nitro es un 30% de concentración de ingrediente activo. Tenemos una fuente de zinc, una fuente que es Z-Max, una fuente de calcio, que es calcio, una fuente de magnesio, que es 44 mag, y en el manejo fenológico está Vitol, que contiene también una serie de nutrientes, pero también contiene otros nutrientes de origen orgánico que incrementan las funciones metabólicas dentro del cultivo. Lo mismo en el caso de Breakout, también incrementa la floración del cultivo, incrementa también el amarre de frutos. Cuando hablamos de nivel de eficiencia, es decir, ¿por qué razón es que los programas de nutrición se hacen más eficientes? Bueno, porque realmente cada nutriente dentro del suelo presenta una dinámica diferente, y también a nivel fisiológico presenta una dinámica muy distinta. Por lo tanto, esta es una tabla, ¿sí?, que se tiene en relación a eficiencia de nutrientes. Es decir, si yo quiero empezar a sustituir los nutrientes convencionales, ¿sí?, me voy a esta tabla de referencia. Esta tabla fue desarrollada aquí en México en relación a los fertilizantes convencionales y los niveles de eficiencia que estos nutrientes tienen. Entonces, un ejemplo de ello es el uso de una fuente de fósforo, ¿sí? Cada litro de producto comercial, es Fosmax, equivale a 4.1 kilogramos de fosfato. Ese es el nivel de eficiencia. Es decir, ¿por qué? Porque se pierde mucho fósforo, y además en el caso de fijaciones, especialmente en la zona donde hay una concentración muy alta de salinidad, entonces la pérdida de fósforo es aún mayor. Y luego pues tenemos una fuente también una fuente de lo que es directamente nitrógeno, que es una fuente super nitro, fuente comercial, equivale a 1.65 kilogramos de nitrógeno. El nitrógeno es el más ineficiente de todos los nutrientes para ser asimilado por los cultivos. Por lo tanto, al ser acomplejado por el microcarbono, se vuelve mucho más asimilable, más rápido, se disminuye la pérdida de evaporación y de exhibición de este nutriente. Y lo mismo, proceso de nitrificación, que es todo lo contrario, que nos comentaron acá, es el proceso de nitrificación. Por el contrario, puedo tener nutrientes, puedo tener nitratos, pero pueden regresar a su forma molecular a través de actividad microbiológica. Entonces, esta es una tabla que nos permite hacer directamente las conversiones de un sistema convencional a un sistema con microcarbono. Estos son casos de éxito
en cultivos, tenemos el listado es mucho mayor, pero por razones ilustrativas solo lo vamos a enfocar acá. En el caso de pepinos, tenemos un ahorro en los costos de fertilización de un 15%, pero un 13% de incremento en los rendimientos. En el caso de tomates o jitomates, tenemos un ahorro del 12% en los costos de fertilización y un incremento del 18%. En el caso de frijol, un 22% en los costos de ahorro. En el caso de rendimientos, un 11%. En el caso de maíz convencional, tenemos un 17% de reducción de los costos y un 9% de incremento. Y lo mismo nos vamos directamente hacia berries, en el caso de zarzamoras, donde ha habido un 20% de disminución de los costos de fertilización contra un 30% en los rendimientos de producción de berries. Y luego nos vamos directamente a brócoli. El Bajío es una zona altamente productora de brócoli. Tenemos una reducción en los costos de fertilización de un 20% y un 13% de incremento en los rendimientos de producción. Y luego, en el caso de maíz dulce, un 7% de ahorro y un 15% de rendimiento en productividad. Estos son algunos ejemplos en el caso de Breakout, donde es bien importante en un principio manejar la fenología. El éxito es manejar fenología, manejar nutrición, manejar suelo. Cualquiera de estos compuestos, de esta ecuación, que no se haga adecuadamente, y los niveles de productividad van a declinar notablemente. Entonces, por lo tanto, en este caso, la fenología es muy importante, especialmente en brócolis. Arriba vemos unos botones florales de brócoli que no fueron tratados con Breakout, y abajo fueron tratados con Breakout, y vemos la diferencia muy marcada. Aquí este es en producción de aguacate. Los aguacates tienen, dependiendo de cada región, en Michoacán, puede ser en Uruapan, puede ser en Tareta, puede ser en Perú.